Antes de la luz, antes del polvo de las estrellas, antes de que el viento rozara la nada, solo existía Dios, el eterno, el infinito, silencioso, soberano, habitando en la eternidad. No había arriba ni abajo, no había días ni noches, solo Él y su voluntad de crear. Entonces Dios habló, y su voz rompió el silencio del vacío. Sea la luz, y la luz fue. Un destello atravesó la oscuridad, y el universo comenzó a latir. Las galaxias giraron en su lugar como chispas nacidas del soplo divino. Las aguas se separaron, los cielos se levantaron como un manto azul, y la tierra emergió entre océanos profundos. Dios formó montañas coronadas de nieve, ríos que serpenteaban por valles vírgenes, bosques susurrantes y desiertos dorados. Con su palabra creó soles, lunas y estrellas incontables. Llenó el cielo de aves que danzaban en el viento, el mar de criaturas gigantes y la tierra de animales salvajes y mansos. Pero aún faltaba algo. Con sus propias manos, el Creador tomó polvo de la tierra, lo moldeó y sopló aliento de vida. Así nació el primer hombre, Adán. Abrió los ojos y lo primero que vio fue el rostro de Dios. Dios lo llevó a un jardín perfecto, el Edén. Árboles cargados de fruto, ríos de agua pura y animales que no conocían el miedo. En medio del jardín, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios habló con voz de Padre: puedes comer de todos los árboles, menos de este, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Y Adán escuchó, pero Dios miró y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hizo caer sobre él un sueño profundo. Tomó de su costado y formó a la mujer. Cuando Adán la vio, dijo con asombro: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Dios sonrió. El hombre y la mujer vivían desnudos. Sin vergüenza caminaban con Dios en la brisa de la tarde. No había dolor, no había muerte, solo paz. Pero entre los árboles se escondía una sombra, la serpiente. Astuta, silenciosa, observando, esperando, con palabras suaves se acercó a la mujer. ¿De verdad Dios les dijo que no coman de ningún árbol? Eva respondió: podemos comer de todos, menos de uno. Si lo tocamos o comemos, moriremos. La serpiente sonrió. No morirán. Dios sabe que si comen serán como Él. Conocerán el bien y el mal. La duda entró. El deseo creció. Eva tomó el fruto prohibido, lo miró y lo mordió. El mundo se estremeció. Adán, temblando, también comió. Y en ese momento supieron que estaban desnudos. La inocencia cayó como una hoja en otoño. Escucharon los pasos de Dios en el jardín y se escondieron. ¿Dónde estás?, preguntó Dios con tristeza, no porque no supiera, sino porque el corazón del hombre se había alejado. Adán respondió: tuve miedo y me escondí. El pecado había entrado. El jardín comenzó a marchitarse. Dios, con dolor, los expulsó del Edén. Un ángel con espada de fuego guardó la entrada del paraíso que ya no podrían volver a tocar. La tierra, antes perfecta, se volvió dura. El sudor, el cansancio y la muerte entraron en la historia humana. Fuera del Edén nacieron Caín y Abel, dos hermanos. Abel ofrecía lo mejor de su rebaño a Dios. Caín, lo que sobraba de sus cosechas. Dios miró con agrado a Abel, pero no a Caín. Los celos ardieron como fuego en su pecho. Un día, Caín llevó a su hermano al campo. No hubo testigos. Solo el viento escuchó el grito. El primer asesinato manchó la tierra. La sangre de Abel clamó al cielo: ¿dónde está tu hermano Abel? Y preguntó Dios: no lo sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Respondió Caín, y la voz de Dios fue firme: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín fue maldito. Vagó lejos, sin tierra ni paz. Los siglos pasaron. La humanidad se multiplicó, pero también lo hizo la maldad. La violencia cubrió la tierra. Los hombres se olvidaron de Dios, excepto uno, un hombre llamado Noé. Dios le habló en lo secreto: he decidido borrar la maldad de la tierra.
Construye un arca. Noé obedeció, aunque lo llamaron loco, aunque nunca había llovido así. Martillaba madera mientras el mundo se burlaba. Hasta que el cielo se oscureció, una gota cayó, luego otra, y entonces el cielo se rompió. El diluvio cubrió montañas, ciudades y todo lo que respiraba. El rugido del agua fue como el llanto de la tierra, pero el arca flotó. 40 días, 40 noches, hasta que una paloma regresó con una hoja de olivo. La vida comenzaba otra vez. El arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé salió con su familia, respirando el aroma fresco de una tierra nueva. Se arrodilló y levantó un altar. El humo del sacrificio subió al cielo, y Dios hizo un pacto. Nunca más destruiré toda vida con agua. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y como señal de su promesa, pintó el cielo con un arco de colores, el arco iris, el pacto entre Dios y los hombres. Pero con el tiempo, los hombres volvieron a olvidar. Se reunieron en una llanura llamada Sinar y dijeron: construyamos una ciudad y una torre tan alta que toque el cielo. Hagámonos famosos para no ser dispersados sobre la tierra. Levantaron la torre de Babel, ladrillo sobre ladrillo, desafiando al cielo. Dios los miró y dijo: son uno solo y un mismo lenguaje. Nada les será imposible. Descendamos y confundamos su lengua. Y así fue. Las palabras se mezclaron. Nadie entendía a nadie y la obra se detuvo. La torre quedó inacabada. La humanidad se dispersó sobre la faz de la tierra. Entonces Dios comenzó una nueva historia. En una tierra lejana llamada Ur, vivía un hombre llamado Abram. No era rey ni guerrero, solo un hombre común. Pero Dios lo miró. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Caminó por desiertos, montañas y ríos, confiando solo en la voz de Dios. Pasó el tiempo. Abraham envejeció y su esposa Sara también. No tenían hijos. Pero Dios lo llevó bajo un cielo lleno de estrellas y le dijo: míralas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, y Dios le cambió el nombre. Ahora sería Abraham, padre de multitudes. A su tiempo, nació Isaac, el hijo de la promesa. La risa volvió al corazón de Sara, pero un día Dios probó la fe de Abraham. Toma a Isaac, tu hijo, al que amas, y ofrécelo en el monte que yo te diré. El camino fue largo. Isaac cargó la leña. Preguntó inocente: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con la voz quebrada: Dios proveerá. Cuando levantó el cuchillo, un ángel gritó desde el cielo: Abraham, no toques al muchacho. Ahora sé que temes a Dios. Y entre los arbustos apareció un carnero atrapado por los cuernos. Dios había provisto. Isaac creció y tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob, aunque no era el mayor, recibió la promesa. Una noche, huyendo de su hermano, durmió bajo las estrellas con una piedra como almohada. Y soñó una escalera que tocaba el cielo, ángeles subiendo y bajando, y Dios diciendo: yo estaré contigo, no te dejaré. Más adelante, Jacob luchó toda la noche con un ángel. Al amanecer, el ángel le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Israel tuvo 12 hijos. El más amado era José, el de la túnica de muchos colores. Sus hermanos lo envidiaron. Lo vendieron como esclavo a Egipto. Le dijeron a su padre que una bestia lo había matado. Israel lloró durante años. José fue llevado a Egipto. Pasó por prisiones, traiciones, soledades. Pero Dios estaba con él. Lo elevó hasta convertirlo en el segundo más poderoso del país después del faraón. Gobernó durante los tiempos de abundancia y preparó al pueblo para una gran hambruna. Un día, el hambre llegó hasta Canaán. Sus hermanos vinieron a Egipto buscando comida. No lo reconocieron. José los miró con lágrimas escondidas y al final los abrazó diciendo:
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Así toda la familia de Israel se mudó a Egipto. Fueron bien recibidos y prosperaron. Pasaron los años, y surgió un nuevo faraón que no conocía a José. Y aquí empieza la opresión. Pasaron los siglos. Israel, aquel pequeño clan de 70 personas, se convirtió en un pueblo inmenso. Sus niños corrían por los campos de Gosén. Sus campamentos eran incontables como las estrellas. Pero el nuevo faraón los temió. Son demasiados. Si se alzan contra nosotros, podríamos perderlo todo. Entonces los convirtió en esclavos. Los látigos golpearon sus espaldas. Sus manos construyeron ciudades. Levantaron ladrillos para templos que no eran suyos. Sus cantos se apagaron y su llanto subió al cielo. Y el cielo escuchó. En medio de esa oscuridad nació un niño hebreo. Para salvarlo de la orden del faraón, que mandaba matar a todo recién nacido varón, su madre lo escondió 3 meses. Cuando ya no pudo más, lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotando sobre las aguas del Nilo, confiando en Dios. La hija del faraón lo encontró. Abrió la canasta y el niño lloró. Algo en su corazón se conmovió. Lo llamaré Moisés, dijo, porque de las aguas lo saqué. Moisés creció en palacios de oro, rodeado de reyes, pero su corazón ardía por su pueblo esclavo. Un día, viendo a un egipcio golpeando a un hebreo, intervino, y el egipcio murió. Moisés huyó al desierto de Madián. Se convirtió en pastor. Las arenas borraron su pasado, y pensó que Dios ya no lo llamaría, hasta que ocurrió. Una zarza ardía en el monte Horeb. Las llamas la envolvían, pero no se consumía. Moisés se acercó, y desde el fuego una voz habló. Moisés, Moisés, aquí estoy. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. Desciende y diles al faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés tembló. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Dios respondió, yo estaré contigo. Con su hermano Aarón, Moisés regresó a Egipto. Se presentó ante el faraón y declaró con voz, el pueblo caminó por el desierto guiado por Dios. De día, una columna de nube los cubría del sol abrasador. De noche, una columna de fuego iluminaba el camino. No era solo protección, era la presencia de Dios caminando con ellos. Llegaron al pie del monte Sinaí. El monte temblaba. Truenos, relámpagos, una nube espesa lo cubría y un sonido de trompeta descendía desde los cielos. El pueblo se estremeció. Moisés subió solo hacia la cima ardiente del monte. Allí, Dios le habló y le entregó sus leyes, escritas por su propio dedo sobre tablas de piedra. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás mi nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Mientras tanto, abajo, el pueblo se impacientó. Moisés tarda demasiado. Quizá ha muerto. Entonces hicieron lo impensable. Fundieron oro y moldearon un becerro. Bailaron, cantaron, dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. En lo alto del monte Dios le dijo a Moisés, baja, tu pueblo ha pecado. Moisés bajó llevando las tablas. Cuando vio el becerro de oro, su corazón se encendió de dolor y furia. Arrojó las tablas y se rompieron en 1000 pedazos sobre la roca. El pecado tenía consecuencias. Moisés clamó por el pueblo. Subió de nuevo al monte. Rogó, si vas a destruirlos, bórrame a mí de tu libro. Y Dios tuvo misericordia, le dio nuevas tablas y renovó el pacto. Su gloria descendió, tanto resplandecía el rostro de Moisés que la gente no podía mirarlo. Debía cubrirse con un velo. Comenzó así el viaje más largo, 40 años por el desierto, entre dunas, serpientes, sed y cansancio. Dios les envió maná del cielo y agua de las rocas. Sus ropas no se gastaron, sus sandalias no se rompieron, pero el pueblo dudó, murmuró, se rebeló muchas veces.
Por su incredulidad, una generación entera murió en el desierto, excepto 2 hombres, Josué y Caleb. Cuando Moisés envejeció, subió al monte Nebo. Desde allí vio la tierra prometida, valles verdes, ríos, ciudades amuralladas, pero no pudo entrar. Dios le dijo: «Hasta aquí, siervo mío. Has sido fiel». Moisés murió en la presencia de Dios. Nadie conoció su tumba. El cielo mismo lo sepultó. Entonces Dios llamó a Josué, discípulo de Moisés, y le dijo: «Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo». El pueblo cruzó el río Jordán. Las aguas se detuvieron como muro, igual que el mar Rojo. Entraron a Canaán, la tierra prometida. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó. Poderosas murallas la rodeaban. Dios ordenó algo extraño: marchen a su alrededor durante 6 días. Solo marchen y callen. El 7º día griten. Y así ocurrió. El 7º día el sonido de trompetas rompió el aire. El pueblo gritó, y las murallas de Jericó se derrumbaron como arena ante el viento. Israel conquistó la tierra. Cada tribu recibió su herencia. Josué, antes de morir, dijo: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Pero tras su muerte, el pueblo olvidó otra vez. Llegó un tiempo oscuro, los jueces. Un ciclo repetido de pecado, esclavitud, clamor y liberación. Gedeón, Débora, Sansón. Dios levantaba héroes para salvarlos, pero no había rey. Cada quien hacía lo que bien le parecía, hasta que el pueblo pidió uno. En aquellos días, Israel no tenía rey. Los enemigos los oprimían, los pueblos vecinos los atacaban, y cada uno hacía lo que creía correcto en sus propios ojos. Pero Dios aún hablaba, y eligió a un niño. Ese niño se llamaba Samuel. Su madre Ana no podía tener hijos. Lloró en el templo y prometió: «Si me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida». Dios escuchó. Samuel nació, y cuando fue destetado, Ana lo llevó al templo y lo entregó para que sirviera a Dios bajo el sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, Samuel escuchó una voz: «Samuel». El niño pensó que era Elí y corrió a su lado. «¿Me llamaste?». «No, vuelve a dormir». La voz lo llamó 3 veces más. Entonces Elí entendió. «Si te llama de nuevo, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así lo hizo. Dios le habló. Y desde ese día, Samuel se convirtió en profeta y juez de Israel. Pero el pueblo quería algo más. «Queremos un rey», dijeron, «como todas las naciones». Samuel se entristeció. Dios le dijo: «No te rechazan a ti, me rechazan a mí como rey, pero dales lo que piden». Así fue elegido Saúl, alto, fuerte, apuesto. Al principio humilde, pero su corazón se llenó de orgullo. Desobedeció a Dios más de una vez. Samuel le dijo: «Dios ha rechazado tu reino». Entonces Dios buscó un nuevo rey, no en palacios, sino en un campo. Un joven pastor, de manos callosas y ojos encendidos por el viento y el sol. Su nombre era David, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos. Mientras cuidaba ovejas, tocaba el arpa y cantaba salmos al Dios vivo. Dios le dijo a Samuel: «Levántate y únelo». Este es. Samuel derramó aceite sobre su cabeza y el Espíritu de Dios vino sobre David. Años después, Israel temblaba ante su enemigo, los filisteos. Un gigante de casi 3 metros, Goliat de Gat, salía cada día a desafiar. «¿Quién se atreve a pelear contra mí?». Nadie respondía, hasta que llegó David, llevando pan y queso a sus hermanos soldados. «¿Quién es este gigante que se atreve a desafiar al Dios viviente?». Tomó su honda, 5 piedras lisas, y caminó hacia el gigante. Goliat rió: «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?». David respondió: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos». Giró la honda. La piedra voló. Silencio. La piedra se incrustó en la frente del gigante. Goliat cayó como un árbol arrancado de raíz. El ejército filisteo huyó. David fue celebrado, pero Saúl lo envidió. Intentó matarlo muchas veces. David huyó por montes, cuevas y desiertos.
pero jamás levantó su mano contra Saúl. Un día, el rey Saúl murió en batalla, y David fue proclamado rey de Israel. Bajo su reinado Israel floreció. Conquistó Jerusalén y la hizo capital. Llevó el arca del pacto con danzas, música y lágrimas. Quiso construir un templo para Dios, pero Dios le dijo: no tú, sino tu hijo lo construirá. Pero tu trono será eterno. David pecó. Cayó en adulterio con Betsabé. Intentó ocultarlo. Hizo matar a su esposo, Urías, pero el profeta Natán lo confrontó. Tú eres ese hombre. David cayó de rodillas y lloró. Contra ti he pecado. Y Dios lo perdonó. Pero el dolor marcó su casa. Aún así, Dios llamó a David, hombre conforme a mi corazón. Cuando David envejeció, su hijo Salomón fue coronado rey. Dios le apareció en sueños: pídeme lo que quieras. Salomón no pidió riquezas ni poder. Dijo: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Dios le dio sabiduría y también riqueza, honor y paz. Salomón construyó el templo de Jerusalén, una maravilla de oro, cedro y mármol. Allí colocaron el arca de la alianza. La gloria de Dios llenó la casa como nube espesa. Los reyes de la tierra venían a escuchar su sabiduría. La reina de Sabá viajó desde muy lejos y dijo: ni la mitad me habían contado. Pero con los años, Salomón amó muchos ídolos extranjeros. Su corazón se dividió y Dios le dijo: tras tu muerte el reino será dividido. El reinado glorioso de Salomón terminó, y con su muerte el reino se quebró. Su hijo Roboam subió al trono. El pueblo le pidió alivio de los impuestos y trabajos forzados que impuso Salomón. Roboam respondió con arrogancia: mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Entonces 10 de las 12 tribus se rebelaron. El reino se dividió: reino del norte, Israel, capital Samaria; reino del sur, Judá, capital Jerusalén. Desde ese momento, los reyes del norte se apartaron de Dios. Levantaron ídolos, altares paganos, imágenes de Baal. El pecado se esparció como niebla oscura. Dios envió profetas. Cuando los reyes olvidaban a Dios, los profetas aparecían como fuego en la noche. Elías, Elija. Elías se enfrentó al rey Acab y a su esposa Jezabel, adoradores de Baal. Declaró: no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. La tierra se agrietó, los ríos se secaron, el hambre golpeó el reino. Elías se refugió junto a un arroyo alimentado por cuervos enviados por Dios. Más tarde, en el monte Carmelo, desafió a los profetas de Baal. Ustedes clamen a su Dios, yo clamaré a Jehová. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo miraba. Los profetas de Baal gritaron desde la mañana hasta la tarde. Nada. Entonces Elías reparó el altar de Dios, lo empapó con 12 cántaros de agua, levantó sus manos y oró: respóndeme, Jehová, respóndeme. Y fuego cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras, el agua, el polvo. El pueblo se arrodilló. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Eliseo, Elisha. Después de Elías, Dios levantó a Eliseo, quien hizo milagros de compasión. Sanó aguas amargas, multiplicó aceite para una viuda, resucitó al hijo de la tsunamita y abrió los ojos espirituales de muchos. Pero el pueblo persistió en su pecado. Juicio sobre Israel. Dios habló muchas veces, por Isaías, Oseas, Amós, pero no escucharon. Entonces vino el juicio. El imperio asirio invadió el reino del norte. Samaria cayó. Hombres, mujeres y niños fueron llevados como esclavos. Nunca más volvieron. Solo quedó Judá. Solo Jerusalén resistía. El profeta Isaías advirtió a los reyes: confíen en Dios, no en alianzas humanas. Anunció que vendría un Mesías, un niño que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el pecado continuó. El profeta Jeremías lloraba en las calles de Jerusalén: Babilonia viene. Vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. No escucharon. Babilonia llega.
El templo es destruido. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con su ejército. Rodeó Jerusalén. Murallas ardieron. El fuego devoró casas y palacios. Entraron al templo de Salomón. Lo saquearon. Lo incendiaron. El arca de la alianza desapareció. Nunca más se supo de ella. Los hombres fueron encadenados. Los jóvenes llevados como esclavos. Entre ellos, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. El pueblo fue Yev. 400 años habían pasado desde los últimos profetas. 4 siglos sin milagros, sin visiones, sin palabra de Dios. Parecía que el cielo estaba en silencio. Pero en el silencio, Dios estaba preparando el más grande acto de amor. Un ángel, una joven y una promesa imposible. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivía una joven humilde llamada María. No era rica, ni princesa, ni poderosa. Solo una muchacha que amaba a Dios. Una noche, el ángel Gabriel se le apareció. La luz llenó el cuarto. María, no tengas miedo. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. María tembló. ¿Cómo será esto si no he conocido varón? El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la joven respondió con lágrimas: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. José, el justo José, su prometido, al saber que ella estaba embarazada, pensó dejarla en silencio. Pero un ángel le habló en sueños: José, no temas recibir a María. El niño que lleva es del Espíritu Santo. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y José obedeció. El viaje a Belén, el emperador Augusto ordenó un censo. Cada uno debía ir a su ciudad de origen. José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. María estaba por dar a luz. Buscaron hospedaje, pero no hubo lugar para ellos. Solo un establo, y allí, en la noche fría, bajo el silencio de las estrellas, en un humilde pesebre, nació Jesús, el Hijo de Dios. No en palacios, no con coronas, sino entre heno, animales y viento. El cielo no se quedó callado. Los pastores y el canto del cielo en los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus ovejas. De repente, el cielo se iluminó. Un ángel apareció. No teman. Hoy ha nacido en Belén el Salvador, Cristo el Señor. Y de pronto, miles de ángeles llenaron el cielo cantando: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los pastores corrieron. Encontraron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Se arrodillaron, estaban frente al Mesías. Los sabios de Oriente meses después, una estrella brillante apareció en el cielo del Oriente. Sabios la vieron y entendieron. Ha nacido el rey de los judíos. Siguieron la estrella hasta Jerusalén. El rey Herodes se turbó. Preguntó a los sacerdotes: ¿Dónde habrá de nacer el Cristo? Ellos respondieron: en Belén de Judá. La estrella los guió hasta donde estaba el niño. No era un recién nacido, sino un pequeño en casa con María y José. Entraron, se postraron y le ofrecieron regalos: oro por su realeza, incienso por su divinidad, mirra por su futura muerte. Un ángel les advirtió no regresar a Herodes. Se fueron por otro camino. Huida a Egipto, Herodes, enfurecido, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. José tomó a María y al niño y huyó a Egipto hasta que Herodes murió. Luego regresaron, pero se establecieron en Nazaret, y así se cumplió lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Jesús crece. En silencio Jesús creció en sabiduría y gracia. No jugaba con espadas ni entrenaba ejércitos. Ayudaba en el taller de su padre, trabajaba la madera, obedecía, oraba. Una sola escena se narra de su niñez. A los 12 años, en Jerusalén, hablando con los maestros del templo. Todos se maravillaban de su entendimiento. Cuando María lo encontró, él dijo: ¿no sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Luego, silencio, 30 años de anonimato, 30 años de espera.
hasta que el tiempo se cumplió. 30 años habían pasado desde el nacimiento en Belén. El Mesías vivió en silencio, esperando el momento exacto. La voz que clama en el desierto de Judea, apareció un hombre vestido de piel de camello, con voz fuerte y mirada ardiente. Juan el Bautista predicaba en medio de las arenas: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparen el camino del Señor. Multitudes acudían al río Jordán, confesaban sus pecados y eran bautizadas. Un día, entre la multitud, apareció Jesús de Nazaret. Se acercó a Juan y le dijo: «Bautízame». Juan retrocedió: «¿Soy yo quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?». Jesús respondió: «Hagámoslo, porque así debemos cumplir toda justicia». Juan lo sumergió en las aguas del Jordán. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El desierto y la tentación. Inmediatamente, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 40 días y 40 noches sin comer, hambre, soledad, y allí apareció Satanás. «Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Escrito está: no solo de pan vive el hombre». Tírate del templo, los ángeles te sostendrán. No tentarás al Señor tu Dios. Te daré todos los reinos del mundo si me adoras. Vete, Satanás. Solo al Señor adorarás. El diablo lo dejó, y los ángeles lo servían. La batalla por la humanidad acababa de comenzar. El inicio del reino. Síganme. Jesús fue a Galilea. Caminó por las orillas del mar. Vio a 2 hermanos pescadores, Pedro y Andrés. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Dejaron sus redes. Lo siguieron. Luego llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Dejaron el barco, a su padre, y siguieron al Maestro. Así nació el grupo de los 12 discípulos. No eran sacerdotes, ni sabios, ni ricos. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes. Pero sus nombres serían recordados por toda la eternidad. Milagros que estremecen la tierra. Jesús caminaba por pueblos y aldeas. Sanaba enfermos, limpiaba leprosos, daba vista a ciegos, levantaba paralíticos. Pero más que curaciones, él traía esperanza. En Caná, en una boda, transformó agua en vino. En Capernaum, un hombre paralítico fue bajado desde el techo. Jesús lo miró y dijo: «Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda». En Naín, un ataúd salía por la puerta de la ciudad. Era un joven, hijo único de una viuda. Jesús tocó el féretro y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Y el muerto respiró. Se sentó. La madre gritó de gozo. En el mar de Galilea, cuando la tormenta rugía y las olas golpeaban la barca, los discípulos gritaron: «Señor, perecemos». Jesús se levantó, miró el viento y dijo: «Calla, enmudece». Y el mar se hizo espejo. Los discípulos se miraron temblando. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y en cementerios liberaba endemoniados. En aldeas las manos enfermas se abrían. En corazones el pecado se derrumbaba ante el perdón. El mensaje del reino en una montaña. Jesús enseñó el mensaje más poderoso jamás pronunciado. El sermón del monte, no con espada, sino con verdad. No con truenos, sino con amor. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Dijo también: ustedes son la luz del mundo. Amén a sus enemigos, perdonen 70 veces 7. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Multitudes lo seguían. Enfermos tocaban el borde de su manto y sanaban. Niños corrían hacia él, pecadores encontraban perdón, pero mientras el pueblo lo amaba, los líderes religiosos comenzaron a odiarlo. El choque entre el cielo y el orgullo humano estaba cerca. El sol comenzaba a ocultarse sobre Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que la hora había llegado.
el momento para el cual había nacido, la última cena en un aposento alto. Jesús se sentó con sus 12 discípulos. Las lámparas de aceite iluminaban sus rostros. El pan y el vino estaban sobre la mesa. Jesús los miró con ternura y tristeza mezcladas. Con gran anhelo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Antes de padecer, tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí». Luego tomó la copa de vino. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Y mientras la mesa estaba en silencio, Jesús dijo: «Uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron confundidos. «¿Y seré yo, Señor?». Jesús sumergió el pan y lo dio a Judas Iscariote. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas salió. La noche también salió con él. Getsemaní, donde el cielo lloró. Después de la cena, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al huerto de Getsemaní. La luna iluminaba los olivos. Su alma estaba en agonía. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense conmigo y velen». Se apartó unos pasos, cayó de rodillas, rostro en tierra y oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Su sudor se convirtió en gotas de sangre. Los ángeles lo contemplaban con silencio. El cielo entero retenía el aliento. Al levantarse vio a sus discípulos dormidos. «¿Ni una hora pudieron velar conmigo?». De pronto luces, antorchas, voces. Judas llegó con una multitud armada. Se acercó a Jesús, lo miró y lo besó. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Una cadena de hierro le ató las manos. Manos que habían sanado ciegos, levantado muertos y calmado tormentas. El juicio injusto fue llevado ante el Sanedrín, los sacerdotes y el sumo sacerdote Caifás. Falsos testigos mentían. «¿Eres tú el Hijo de Dios?». Jesús respondió: «Yo soy». Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras. «Ha blasfemado. Es reo de muerte». Fue golpeado, escupido, burlado. Lo llevaron ante Poncio Pilato, gobernador romano. Pilato lo miró y preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». «Tú lo dices». Pilato no encontró culpa en él, pero la multitud gritaba: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Para evadir responsabilidad, Pilato tomó agua y se lavó las manos. «Inocente soy de la sangre de este justo». La cruz, los soldados romanos lo desnudaron, lo azotaron con látigos de cuero y metal. Su espalda fue desgarrada. Le pusieron una corona. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz por José de Arimatea. Lo envolvieron en lino y lo colocaron en una tumba nueva tallada en la roca. Una piedra enorme cubría la entrada. Soldados romanos vigilaban. Parecía el final, pero no lo era. Día 1. Silencio. El sábado amaneció callado. El cuerpo del maestro descansaba en la oscuridad del sepulcro. Los discípulos estaban escondidos por miedo. María lloraba en silencio. El mundo parecía vacío. Día 3. Amanecer de vida. Al amanecer del tercer día, María Magdalena y otras mujeres fueron a la tumba con perfumes. El sol apenas tocaba el cielo cuando vieron algo imposible: la piedra removida, el sepulcro vacío. Un ángel de resplandor dijo: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». María lloraba afuera. De pronto alguien dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, sin reconocerlo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde». «María». Ella lo miró y sus ojos se abrieron. «Raboni», maestro. Jesús vivo, con heridas que hablaban de amor y ojos que hablaban de eternidad. Jesús se aparece a muchos ese mismo día. Camino a Emaús, 2 discípulos caminaban tristes. Jesús se les acercó, caminó con ellos, les explicó las Escrituras. Al partir el pan, lo reconocieron, y él desapareció en Jerusalén. Los discípulos estaban encerrados, las puertas con cerrojo. De repente Jesús apareció en medio. «Paz a ustedes».
Les mostró sus manos y su costado. Tomás no estaba. Cuando le contaron, dijo: si no meto mis dedos en sus heridas, no creeré. 8 días después Jesús volvió. Tomás, toca mis heridas y no dudes más. Tomás cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. Durante 40 días Jesús se apareció a pescadores, mujeres, discípulos, incluso a más de 500 personas a la vez. Comió con ellos, caminó con ellos. Les prometió: no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. La ascensión en el Monte de los Olivos. Jesús levantó sus manos y los bendijo. Mientras hablaba, comenzó a elevarse. Una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Los discípulos miraban al cielo cuando 2 ángeles dijeron: este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así volverá. Jesús había vencido la muerte. Pero la historia no terminaba ahí. Pentecostés, el nacimiento de la iglesia 10 días después, estaban reunidos en Jerusalén orando. De repente, un viento recio llenó la casa. Lenguas de fuego descendieron sobre cada uno, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La gente fuera se sorprendió. ¿Cómo los oímos hablar en nuestro idioma? Pedro se levantó y dijo: Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Arrepiéntanse y crean. Ese día, 3,000 personas creyeron. La iglesia nació, vivían en comunión, partían el pan. Compartían lo que tenían. Los enfermos eran sanados, los demonios huían, los corazones se encendían. Pedro, Juan y el cojo del templo, un hombre cojo, pedía limosna en la puerta llamada La Hermosa. Pedro lo miró. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre saltó, caminó y glorificó a Dios. Persecución y valentía los arrestaban, los golpeaban, pero ninguno retrocedía. Decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esteban, lleno de fe, predicó con poder y fue apedreado. Mientras miraba al cielo y decía: veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Mientras moría, perdonó. Entre quienes lo observaban estaba un joven llamado Saulo de Tarso, y Dios lo estaba por llamar. Conversión de Saulo. Pablo predica a las naciones. Cartas, Apocalipsis y el final de la historia. De perseguidor a apóstol, después de la muerte de Esteban, estalló una gran persecución contra los cristianos. Casas eran invadidas, hombres y mujeres arrestados. A la cabeza estaba Saulo de Tarso, fariseo, estudioso de la ley, enemigo de Jesús. Con cartas en mano, Saulo cabalgaba hacia Damasco para arrestar creyentes. Pero en el camino, un resplandor cayó del cielo. Una luz más brillante que el sol lo derribó al suelo. Y una voz habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo quedó ciego. Fue llevado de la mano a Damasco. 3 días sin comer ni beber, solo orando. Dios envió a un discípulo llamado Ananías. Lo visitó, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús te ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo como escamas cayó de sus ojos. Saulo volvió a ver y nunca volvió a ser el mismo. De perseguidor pasó a ser perseguido, de enemigo del Evangelio. Se convirtió en su mayor defensor. Ya no fue Saulo, desde entonces Pablo. El hombre que encendió naciones, Pablo comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Viajó por Asia, Grecia, Roma. Caminó miles de kilómetros, cruzó mares, fue apedreado, azotado, encarcelado, naufragado, pero nunca cayó. Allí donde no conocían a Cristo, Él levantaba iglesias. Donde había oscuridad, Él hablaba de luz. Donde había ídolos, Él hablaba del Dios desconocido. Escribió cartas a las iglesias: Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo. Palabras que hoy siguen transformando vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Finalmente fue arrestado en Roma. En una celda fría escribió sus últimas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y entregó su vida. El último libro, Apocalipsis, el último apóstol vivo, era Juan, exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Un día escuchó una voz como estruendo de muchas aguas. Escribe lo que ves. El cielo se abrió delante de él. Vio a Cristo glorificado, con ojos como fuego, rostro como el sol, voz como los océanos. Vio el trono de Dios, rodeado de ángeles, relámpagos, un mar de cristal y seres que cantaban sin descansar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Vio sellos que se abrían, trompetas que sonaban, copas de juicio derramadas sobre la tierra. Vio al anticristo, la gran batalla final. Vio al cielo abrirse y a Jesús volver, no como cordero, sino como rey de reyes, montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca para juzgar con justicia. Satanás fue derrotado, la muerte fue destruida y entonces Juan vio lo que nadie había visto jamás. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi la nueva Jerusalén descender del cielo, adornada como una novia para su esposo. Dios habitará con los hombres, enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Y Dios dijo, yo hago nuevas todas las cosas. 400 años habían pasado desde los últimos profetas. 4 siglos sin milagros, sin visiones, sin palabra de Dios. Parecía que el cielo estaba en silencio, pero en el silencio, Dios estaba preparando el más grande acto de amor. Un ángel, una joven y una promesa imposible. En un pequeño pueblo llamado Nazaret vivía una joven humilde llamada María. No era rica, ni princesa, ni poderosa. Solo una muchacha que amaba a Dios. Una noche, el ángel Gabriel se le apareció. La luz llenó el cuarto. María, no tengas miedo. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. María tembló. ¿Cómo será esto si no he conocido varón? El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la joven respondió con lágrimas, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. José, el justo José, su prometido, al saber que ella estaba embarazada, pensó dejarla en silencio. Pero un ángel le habló en sueños. José, no temas recibir a María. El niño que lleva es del Espíritu Santo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y José obedeció. El viaje a Belén, el emperador Augusto ordenó un censo. Cada uno debía ir a su ciudad de origen. José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. María estaba por dar a luz, buscaron hospedaje, pero no hubo lugar para ellos, solo un establo, y allí, en la noche fría, bajo el silencio de las estrellas, en un humilde pesebre, nació Jesús, el Hijo de Dios, no en palacios, no con coronas, sino entre heno, animales y viento. El cielo no se quedó callado. Los pastores y el canto del cielo en los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus ovejas. De repente, el cielo se iluminó. Un ángel apareció. No teman. Hoy ha nacido en Belén el Salvador, Cristo el Señor. Y de pronto, miles de ángeles llenaron el cielo cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los pastores corrieron, encontraron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Se arrodillaron, estaban frente al Mesías. Los sabios de Oriente meses después, una estrella brillante apareció en el cielo del Oriente. Sabios la vieron y entendieron. Ha nacido el rey de los judíos. Siguieron la estrella hasta Jerusalén. El rey Herodes se turbó. Preguntó a los sacerdotes, ¿dónde habrá de nacer el Cristo? Ellos respondieron, en Belén de Judá. La estrella los guió hasta donde estaba el niño.
No era un recién nacido, sino un pequeño en casa con María y José. Entraron, se postraron y le ofrecieron regalos: oro por su realeza, incienso por su divinidad, mirra por su futura muerte. Un ángel les advirtió no regresar a Herodes. Se fueron por otro camino. Huida a Egipto, Herodes, enfurecido, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. José tomó a María y al niño y huyó a Egipto hasta que Herodes murió. Luego regresaron, pero se establecieron en Nazaret, y así se cumplió lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Jesús crece. En silencio Jesús creció en sabiduría y gracia. No jugaba con espadas ni entrenaba ejércitos. Ayudaba en el taller de su padre, trabajaba la madera, obedecía, oraba. Una sola escena se narra de su niñez. A los 12 años, en Jerusalén, hablando con los maestros del templo, todos se maravillaban de su entendimiento. Cuando María lo encontró, él dijo: «¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar?». Luego, silencio, 30 años de anonimato, 30 años de espera, hasta que el tiempo se cumplió. 30 años habían pasado desde el nacimiento en Belén. El Mesías vivió en silencio, esperando el momento exacto. La voz que clama en el desierto de Judea, apareció un hombre vestido de piel de camello, con voz fuerte y mirada ardiente. Juan el Bautista predicaba en medio de las arenas: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparen el camino del Señor». Multitudes acudían al río Jordán, confesaban sus pecados y eran bautizadas. Un día, entre la multitud, apareció Jesús de Nazaret. Se acercó a Juan y le dijo: «Bautízame». Juan retrocedió: «¿Soy yo quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?». Jesús respondió: «Hagámoslo, porque así debemos cumplir toda justicia». Juan lo sumergió en las aguas del Jordán. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El desierto y la tentación. Inmediatamente, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 40 días y 40 noches sin comer, hambre, soledad, y allí apareció Satanás. «Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Escrito está: no solo de pan vive el hombre». Tírate del templo, los ángeles te sostendrán. No tentarás al Señor tu Dios. Te daré todos los reinos del mundo si me adoras. Vete, Satanás. Solo al Señor adorarás. El diablo lo dejó, y los ángeles lo servían. La batalla por la humanidad acababa de comenzar. El inicio del reino. Síganme. Jesús fue a Galilea. Caminó por las orillas del mar. Vio a 2 hermanos pescadores, Pedro y Andrés. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Dejaron sus redes. Lo siguieron. Luego llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Dejaron el barco, a su padre, y siguieron al Maestro. Así nació el grupo de los 12 discípulos. No eran sacerdotes, ni sabios, ni ricos. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes. Pero sus nombres serían recordados por toda la eternidad. Milagros que estremecen la tierra. Jesús caminaba por pueblos y aldeas. Sanaba enfermos, limpiaba leprosos, daba vista a ciegos, levantaba paralíticos. Pero más que curaciones, él traía esperanza. En Caná, en una boda, transformó agua en vino. En Capernaum, un hombre paralítico fue bajado desde el techo. Jesús lo miró y dijo: «Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda». En Naín, un ataúd salía por la puerta de la ciudad. Era un joven, hijo único de una viuda. Jesús tocó el féretro y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Y el muerto respiró. Se sentó. La madre gritó de gozo. En el mar de Galilea, cuando la tormenta rugía y las olas golpeaban la barca, los discípulos gritaron: «Señor, perecemos». Jesús se levantó, miró el viento y dijo: «Calla, enmudece». Y el mar se hizo espejo. Los discípulos se miraron temblando.
¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y en cementerios liberaba endemoniados. En aldeas las manos enfermas se abrían. En corazones el pecado se derrumbaba ante el perdón. El mensaje del reino en una montaña. Jesús enseñó el mensaje más poderoso jamás pronunciado. El sermón del monte, no con espada, sino con verdad. No con truenos, sino con amor. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Dijo también, ustedes son la luz del mundo. Amén a sus enemigos, perdonen 70 veces 7. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Multitudes lo seguían. Enfermos tocaban el borde de su manto y sanaban. Niños corrían hacia él, pecadores encontraban perdón, pero mientras el pueblo lo amaba, los líderes religiosos comenzaron a odiarlo. El choque entre el cielo y el orgullo humano estaba cerca. El sol comenzaba a ocultarse sobre Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que la hora había llegado. El momento para el cual había nacido. La última cena en un aposento alto. Jesús se sentó con sus 12 discípulos. Las lámparas de aceite iluminaban sus rostros. El pan y el vino estaban sobre la mesa. Jesús los miró con ternura y tristeza mezcladas. Con gran anhelo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Antes de padecer, tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Luego tomó la copa de vino. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y mientras la mesa estaba en silencio, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron confundidos. ¿Y seré yo, Señor? Jesús sumergió el pan y lo dio a Judas Iscariote. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas salió. La noche también salió con él. Getsemaní, donde el cielo lloró. Después de la cena, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al huerto de Getsemaní. La luna iluminaba los olivos. Su alma estaba en agonía. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense conmigo y velen. Se apartó unos pasos, cayó de rodillas, rostro en tierra y oró. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sudor se convirtió en gotas de sangre. Los ángeles lo contemplaban con silencio. El cielo entero retenía el aliento. Al levantarse vio a sus discípulos, dormidos. ¿Ni una hora pudieron velar conmigo? De pronto luces, antorchas, voces. Judas llegó con una multitud armada. Se acercó a Jesús, lo miró y lo besó. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Una cadena de hierro le ató las manos. Manos que habían sanado ciegos, levantado muertos y calmado tormentas. El juicio injusto fue llevado ante el Sanedrín, los sacerdotes y el sumo sacerdote Caifás. Falsos testigos mentían. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras. ¡Ha blasfemado! Es reo de muerte. Fue golpeado, escupido, burlado. Lo llevaron ante Poncio Pilato, gobernador romano. Pilato lo miró y preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Pilato no encontró culpa en él, pero la multitud gritaba, «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Para evadir responsabilidad, Pilato tomó agua y se lavó las manos. «Inocente soy de la sangre de este justo». La cruz, los soldados romanos lo desnudaron, lo azotaron con látigos de cuero y metal. Su espalda fue desgarrada. Le pusieron una corona. Comencemos por el principio, con la majestuosa historia de la creación. Imagina un lienzo en blanco, la nada, y luego una voz que pronuncia la luz a la existencia.
no es solo un relato de cómo el universo fue creado, sino de un creador infinitamente sabio que organizó el caos, dando forma a los cielos, la tierra, los mares y a toda la vida. Este no es un Dios distante, sino uno que se deleita en la belleza, en la complejidad de un girasol, en el canto de un pájaro, en la intrincada danza de las galaxias. Y en el culmen de esta creación somos nosotros. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza del Creador, colocados en un paraíso, un jardín perfecto, con una relación íntima y sin obstáculos. No eran meros autómatas, sino seres con libre albedrío, con la capacidad de amar, de elegir, de experimentar la alegría más profunda. Pero como toda buena historia, la nuestra tiene un punto de inflexión, la elección, la tentación, la decisión de confiar en su propio juicio en lugar de la palabra de su Creador. Esta no es solo la historia de una fruta prohibida, sino la de la humanidad eligiendo su propio camino, separándose de la fuente de la vida y el diseño original. Las consecuencias fueron inmediatas: vergüenza, culpa, la pérdida del paraíso. Y no solo para ellos, sino para toda la humanidad que vendría después. Desde ese momento, la historia bíblica se convierte en el relato de cómo el Creador, a pesar de nuestra elección, nunca nos abandonó. Su amor es tan grande que inmediatamente comienza a trazar un plan para restaurar lo que se perdió. Y este plan comienza a desplegarse con figuras asombrosas. Piensa en Noé, un hombre justo en un mundo corrompido, al que se le encarga construir una arca para salvar a su familia y a la vida animal de un diluvio global. Es una historia de juicio, sí, pero también de una gracia increíble, de un nuevo comienzo para la humanidad. O considera a Abraham, un nómada de Ur, a quien se le hace una promesa asombrosa. Se convertiría en padre de muchas naciones y a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. No tenía hijos, era viejo, su esposa estéril, pero Abraham creyó. La fe, la confianza en lo que no se ve, se convierte en un tema central aquí. Esta promesa se extiende a Isaac, a Jacob y a sus 12 hijos, quienes eventualmente formarían las 12 tribus de Israel. La narrativa nos lleva luego a Egipto, donde la familia de Jacob, por una serie de circunstancias dramáticas que involucran a José, termina en esclavitud. Durante 400 años, el pueblo de Dios sufre bajo el yugo de los faraones. Pero Dios no olvida sus promesas. Él levanta a Moisés, un líder renuente con un discurso tartamudo, pero con un corazón obediente. ¿Recuerdas las 10 plagas? No eran solo actos de ira, sino demostraciones poderosas del poder del Creador sobre todos los dioses de Egipto, culminando en la milagrosa liberación a través del Mar Rojo. Esto no fue solo un escape, fue la fundación de una nación, nacida de la esclavitud, destinada a ser una luz para el mundo. Después de la liberación, Dios establece una relación de pacto con su pueblo en el monte Sinaí. Les da la ley, los 10 mandamientos y una multitud de estatutos que no eran restricciones arbitrarias, sino una guía para una vida plena, para una sociedad justa, para adorar a un Dios santo. Eran un espejo para mostrarles su necesidad de un Salvador. Durante 40 años, Israel deambula por el desierto, aprendiendo lecciones de fe y obediencia, a menudo por las malas. Finalmente, bajo el liderazgo de Josué, cruzan el Jordán y entran en la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a Abraham siglos antes. Los siguientes siglos son una montaña rusa. Vemos a los jueces, líderes carismáticos que rescatan a Israel de sus enemigos, pero el ciclo de desobediencia y arrepentimiento se repite una y otra vez. El pueblo anhela un rey, como las otras naciones, a pesar de que su verdadero rey es el Creador mismo. Así se introduce la monarquía.
Primero Saúl, un rey prometedor que cae debido a su desobediencia. Luego David, un humilde pastorcillo que se convierte en un valiente guerrero, un rey según el corazón de Dios y el linaje del cual vendría el Mesías. Bajo David y su hijo Salomón, Israel alcanza su edad de oro, construyendo un templo magnífico en Jerusalén como lugar de adoración. Pero la gloria es efímera. Después de Salomón, el reino se divide en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. La idolatría y la injusticia se apoderan de ambos. Los profetas, como Elías, Isaías, Jeremías, se levantan para advertir al pueblo, para llamarlos al arrepentimiento, para recordarles las promesas de Dios. Pero sus palabras a menudo caen en oídos sordos. Como consecuencia, el reino del norte, Israel, cae ante Asiria y más tarde Judá cae ante Babilonia. El templo es destruido y el pueblo es exiliado. Es un período oscuro, de desesperanza, pero incluso en el exilio las promesas de Dios perduran. Los profetas hablan de un remanente que regresará, de un nuevo pacto y de un Mesías venidero que restauraría todas las cosas. Después de 70 años, un remanente regresa a Jerusalén, reconstruyendo el templo y la ciudad. Los libros de Esdras y Nehemías relatan este período de restauración. Sin embargo, la chispa de la gloria pasada no se reaviva completamente. Luego, llega un período de 400 años de silencio profético, un tiempo que la Biblia no registra directamente. Pero la historia mundial continúa y Dios está obrando entre bastidores, preparando el escenario para el evento más crucial de toda la historia. Y así llegamos al Nuevo Testamento, el clímax de la historia. Después de siglos de anhelo y expectativa, nace Jesús. No en un palacio, sino en un humilde pesebre en Belén. No es un conquistador político, sino un carpintero de Nazaret que vive una vida impecable, enseña verdades profundas a través de parábolas, realiza milagros asombrosos que demuestran su divinidad y compasión, y llama a la humanidad a un reino de amor, justicia y gracia. Él es el Mesías prometido, el hijo de David, la simiente de Abraham, el que restauraría la relación rota entre el Creador y la creación. Su misión culmina en la cruz. No fue un accidente, sino el cumplimiento del plan divino, la expresión máxima del amor. Jesús, el Hijo de Dios, toma sobre sí mismo el peso de la elección de la humanidad, el pecado, la vergüenza, y paga el precio para que podamos ser reconciliados con nuestro Creador. Y luego, el evento que cambia todo, la resurrección. Vence a la muerte, demostrando que su sacrificio fue aceptado y que hay vida más allá de la tumba. Él no es solo un maestro, un profeta o un mártir. Él es el camino, la verdad y la vida. Después de su resurrección, Jesús pasa 40 días con sus discípulos, enseñándoles, comisionándolos, y luego asciende al cielo. Pero no los deja solos. Envía su Espíritu Santo, dotando a sus seguidores con poder para continuar su misión. Así comienza la Iglesia, los primeros creyentes compartiendo las buenas nuevas de Jesús, no solo con palabras, sino con vidas transformadas. Vemos a Pedro predicando con audacia, a Pablo, un ex perseguidor, convertirse en el apóstol de los gentiles, viajando por el mundo conocido, estableciendo comunidades de fe. La historia del Nuevo Testamento es la de la expansión del Evangelio, la formación de la Iglesia y las cartas escritas por los apóstoles para guiar y animar a estas primeras comunidades. Estas cartas nos enseñan cómo vivir una vida que honra al Creador, cómo amar a nuestro prójimo, cómo encontrar esperanza en medio de las pruebas y cómo prepararnos para el regreso de Jesús. Y eso nos lleva al final de la Biblia. El libro de Apocalipsis no es solo un libro de profecías confusas, sino una carta de esperanza y una revelación del plan definitivo del Creador.
describe la victoria final de Jesús sobre el mal, el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor, las lágrimas y la muerte ya no existirán. Es la historia de la redención completa, la restauración final del paraíso y la comunión perfecta entre el Creador y la humanidad, tal como fue al principio. Así que ahí la tienen, la historia completa de la Biblia. No es una colección de cuentos inconexos, sino una narrativa coherente que comienza con la creación, aborda la separación y culmina con la redención y la restauración. Es la historia de un creador amoroso que busca incesantemente reconciliarse con su creación y de la humanidad que, a pesar de sus fallas, es amada y valorada inmensamente. Pero esta no es solo una historia antigua, es una historia viva que sigue impactando vidas hoy. ¿Por qué es tan relevante? Porque aborda las preguntas más profundas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Hay esperanza para el futuro y, lo más importante, ofrece respuestas llenas de significado, amor y un propósito eterno. Te animo a explorar esta historia por ti mismo, no solo como una pieza literaria o histórica, sino como un mensaje personal de esperanza, porque al final, esta historia no es solo sobre personajes antiguos, es sobre ti, sobre mí, sobre nuestra búsqueda de significado y nuestro anhelo de volver a casa. Espero de verdad que esta visión general les haya dado una nueva apreciación y curiosidad por este libro extraordinario. Si te ha gustado este viaje, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que crees que lo apreciaría y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. De verdad valoro tu tiempo y tu interés. Nos vemos en el próximo video.